al Colegio de Contadores Públicos de Arequipa por habernos invitado, a Víctor Cruzado, quien es la persona que va a hablar sobre los temas de impuestos tributarios, y quien les habla, Cristian Privac, que voy a ser la persona que va a hablar sobre el tema de las normas internacionales de información financiera. Dicho esto, comenzamos a hablar sobre los temas del impacto del COVID-19 en los estados financieros. Cuando hablamos del impacto del COVID-19 en los estados financieros, nos estamos refiriendo casualmente a la pandemia que viene afectando a nuestro país y que viene afectando también a nivel mundial a todos los países. Y en ese sentido, nosotros hemos dividido la presentación en 8 aspectos. Un tema introductorio, de lo que vamos a repetir lo que viven ustedes en el día a día, que tiene que ver con el impacto en los reportes financieros. El balance general en sí se divide en la parte que son instrumentos financieros y lo que no son instrumentos financieros, reconocimiento de ingresos, otros aspectos que son cuentas contables que no haya mencionado, el impacto tributario, donde Víctor va a ampliar sobre los temas tributarios que no haya comentado, conclusiones y retos, y una parte sobre temas de importancia del sector. Cada punto que yo concluya va a tener un comentario de Víctor Cruzado respecto al análisis tributario correspondiente al tema en mención. Cuando hablamos del tema introductorio, estamos hablando de qué es lo que está sucediendo actualmente. Actualmente estamos en un proceso de recesión global, una recesión ocasionada por una disminución creciente del PBI. Se dice que en el Perú, cada 2 semanas que amplían la cuarentena, se castiga entre 3 y 4% de caída del PBI. Y la caída del PBI, siendo el PBI la métrica de la salud económica que puede haber en cualquier país, te conduce a entender el por qué estamos ante una recesión que quizás no se llegue a recuperar a fines de año, y estamos pensando más bien de que esta situación, cuántos valores negativos del PBI, en nuestro caso del país, va a suceder. Estamos en un mundo globalizado, y al ser el COVID-19 una pandemia que afecta a todos los países, genera un efecto rebote, porque la mayoría de muchas empresas peruanas son subsidiarias de matrices del extranjero. Entonces tienen un efecto hereditario desde el punto de vista de exportadores de materias primas y los otros receptores de las materias primas para poder ponerlos como productos industrializados. ¿Qué es lo que sucede? El COVID-19 obliga a la inamovilidad de la gente, es decir, las personas no se pueden movilizar y por tanto no están al contacto humano. Esto origina que las industrias o las actividades que están más vinculadas con la movilidad tienen que verse más afectadas. Algunos casos de estos podemos encontrar en industria de turismo, venta de automóviles, industria de transportes e inclusive la venta de retail. Pero no quiere decir que solamente estas actividades son las que se ven afectadas. Las que se ven afectadas son las demás industrias, pero en menor índice. Hay compañías, por ejemplo, del sector agrícola, cuya estacionalidad le lleva a recién exportar en los últimos meses del año y puede no ser un efecto tan relevante. El efecto sería si esta situación se prolonga hasta fines de año. Ahora, ¿qué está conduciendo? Está cambiando en los hábitos. El ser humano, cuando se enfrenta a esta clase de situaciones, a esta clase de limitación, lleva a que se tiene que adoptar nuevas modos de trabajo. El teletrabajo es abundante, ya no volverá a ser lo mismo que antes el desarrollo de nuestra actividad económica en general. El Estado aún no ha regulado profundamente en el tema tributario, pero definitivamente hay un probable déficit fiscal, porque se va a invertir en déficit fiscal para lograr que el consumo de los peruanos se mantenga. El Estado está incentivando en financiamiento, y si ustedes ven los indicadores que se muestran abajo, se muestran segmentados en 3 sectores, lo que es el Producto Mundial, lo que son las economías avanzadas y economías
de mercados emergentes y se ven la caída en distintos matices. Dicho esto, si pasamos al próximo slide, entendemos algo. Como cuando llevamos un curso de sectores económicos en normas contables, cómo los riesgos del negocio o los riesgos de un país impactan naturalmente la contabilidad. Y es así, la contabilidad del balance general, el estado de situación financiera, refleja claramente la salud económica de un país dependiendo del sector económico. Ahora, cuando hablamos de impacto en el reporte financiero, vamos a hablar de la primera norma contable, una norma contable que va a medir casualmente lo que sucedió, el hecho posterior. Y ahorita vamos a aprender cómo tenemos que leer el contexto del hecho posterior a la fecha de un balance. Cuando hablamos de la NIC 10, hablamos de dos tipos de situaciones. Momento 1, momento 2, momento A, momento B, como se le quiera decir, pero hay dos situaciones que se presentan. Una primera, cuando el hecho posterior tiene evidencia antes de la fecha de reporte, y cuando hablamos de la fecha de reporte, nos estamos refiriendo a que nuestros estados financieros son estados financieros anuales. Y son estados financieros anuales porque es la misma forma patrón en el que se hace un corte para el pago de dividendos o también para efectos de la declaración jurada de impuestos. Pero ¿qué pasa cuando la evidencia de este hecho no sucede antes de la fecha de reporte, sino sucede después? Entonces se marcan dos clases de mediciones. Cuando la evidencia de un evento surge antes de la fecha de reporte, eso puede generar el ajuste de las partidas de los estados financieros en distintos matices. Pero cuando surge después de la fecha de reporte, se pone un límite, la fecha en que los estados financieros están disponibles para su publicación o aprobación, siendo el órgano normativo encargado de la aprobación habitual el directorio. Entonces, en ese caso, al no ser un ajuste, se revela el hecho, ¿correcto? Pero lo que vamos a entender claramente es la definición de cómo juega la fecha correspondiente en que están disponibles los estados financieros. Porque, un ejemplo, yo puedo tener el caso 1, en el cual mis estados financieros son aprobados el 15 de enero, ¿correcto? Y casualmente, el 15 de enero, una empresa que está sujeta a auditoría emite su informe a las 2 semanas, estando dentro del mes de enero. Entonces no habría problema porque todas las situaciones que sucedan no van a revelarse posteriormente, con lo cual, obviamente, lo que va a pasar es que no se va a revelar el hecho del COVID. ¿Por qué? Porque el efecto del COVID hay que averiguar cuándo sucede. Ahora, nos vamos a ir al otro slide. Hay un tema acá técnico que tengo que resolverlo. Ya. Si yo miro la línea del tiempo y habiendo explicado el tema de la diferenciación de las dos clases de situaciones que se presentan, uno se pregunta, COVID-19, y aparentemente al decir 19, pareciera que se estaría entendiendo de que es una situación del año 2019. Pero en verdad sí sucedió en el año 2019, pero sucedió como un hecho aislado, como un hecho de connotación baja, como cuando sucede una epidemia en el Perú, y es reportado como un tema que debería controlarse. Pero verdaderamente, recién a partir del año 2020, tal y como se pone en la fecha, 30 de enero de 2020, se declara en emergencia de salud. El 11 de marzo del 2020 se declara la pandemia global. Y vamos a quedarnos con fecha 11 de marzo. Definitivamente, el tema del COVID no es un efecto que genera ajuste, porque no existía la evidencia suficiente para señalar que era un hecho determinante antes de esa fecha. Entonces, al ubicarnos nosotros en el 11 de marzo del 2020 como fecha clave, quiere decir que todas las aprobaciones y emisiones de informes que hayan sido antes de esa fecha no requieren revelar los temas que tienen que ver con el COVID. Porque la NIC 10 en su párrafo 21, si no me equivoco, señala
de que una compañía, cuando está obligada a revelar en sus estados financieros un hecho posterior ocurrido entre la fecha de reporte y la fecha en que están disponibles los estados financieros para su publicación, tiene que revelar el hecho posterior y el impacto que puede generar este hecho posterior. Y si no puedes medir con suficiencia el impacto, hay que revelar la razón por la cual no lo puedes medir. Ahora, vamos a ponernos con algunos casos para terminar esta parte. La primera situación que se podría presentar sería el hecho de que apruebo mis estados financieros el 15 de enero y mi auditado lo sacó antes de fin del mes de enero. Con lo cual no tengo que revelar nada porque todos los hechos de pandemia comunicados por la Organización Mundial de Salud fueron posteriores, el 11 de marzo del 2020. Vamos al caso 2. Tengo una aprobación el 15 de enero, ¿correcto? Pero mi informe de auditoría sale después de esa fecha. ¿Y por qué es relevante? Porque así como la NIC 10 la usan los contadores, los auditores usan su norma internacional de auditoría, que te dice que hay que hacer eventos subsecuentes entre la fecha de reporte y la fecha de tu dictamen. Imagínense que están haciendo la auditoría y el estado financiero había sido aprobado el 15 de enero y te detectan un ajuste, mal corte de tus ingresos, con lo cual tú te das cuenta que es un error y corriges los estados financieros, los tienes que volver a aprobar, pero ya no el 15 de enero, lo tienes que aprobar en el momento que tú estás determinando porque no se aprobaron los estados financieros correctamente en esa fecha porque esos saldos de estados financieros no eran los correctos. Entonces, es muy importante también el rol que tiene el auditor en el proceso de verificación de cifras. Ahora, más aún, si tú tomas en cuenta que el auditor todavía no ha emitido su dictamen y sucede este hecho, el auditor va a determinar que tú debas incluir en nota de los estados financieros una revelación de este evento subsecuente, con lo cual te va a llevar a ti a ampliar las revelaciones. Y tomando en cuenta que los estados financieros son 5 elementos, que son estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, y las notas a los estados financieros es un componente más. Si tú amplías revelación en nota a los estados financieros, eso también tiene que ser aprobado. Lo único que es propiedad del auditor es el dictamen, pero las notas es de la gerencia. Dicho esto, hay casos en los cuales las compañías han aprobado antes de los sucesos, pero todavía está en proceso de verificación sus cifras, con lo cual es probable que cualquier auditor quiera revelar este asunto. ¿Ya? Hasta ese momento determinamos que todas estas situaciones, ¿qué es lo que genera? Revelación. ¿Y qué es lo crítico? Que un estado financiero anual del 31 de diciembre del 2019 lo que va a conllevar es que efectivamente se tenga que hacer una revelación correcta y la gran pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué impacto vamos a medir? Porque si vamos a revelar un impacto, la gerencia se va a preocupar si este impacto que va a revelar va a generar cierto susto en los inversionistas. ¿Correcto? Entonces, este es todo un proceso de análisis. Y es que la norma te obliga a revelar, también te dice que tienes la posibilidad de no revelar el impacto en el caso que no fuera posible medirlo. Y esto es un juicio que tienes que argumentar. ¿Y qué es el juicio? El juicio es la capacidad que tiene una gerencia de estimar coherentemente un saldo, ¿correcto? Entonces, yéndonos acá, nos vamos al slide siguiente y nos encontramos con que en el caso de los estados financieros anuales ya hemos mencionado la información necesaria, pero van a haber un grupo de compañías que van a entrar en quiebra, definitivamente. Y hay un grupo de compañías con espaldas más anchas que van a continuar su operación. Por eso que el Estado está tomando tantas acciones para evitar que ciertas compañías quiebren ante la poca capacidad que tienen para financiar el pago de sus recursos humanos.
Las empresas que entran en problemas de quiebre y esto se formaliza como un evento subsecuente, no pueden preparar estados financieros bajo IFRS, porque los IFRS se preparan bajo el principio de empresa en marcha. Y la empresa en marcha no tiene que ver con que tú tengas seguridad que vas a vivir toda tu vida, sino que los próximos 12 meses lo tengas garantizado. ¿Correcto? Si una compañía no tiene garantizado los próximos 12 meses, lo va a preparar bajo un principio que se llama bases de liquidación. Es decir, te sales del principio de empresa en marcha y tu estado financiero lo vas a determinar considerando que tus activos los llevas al valor de realización y los pasivos al valor de liquidación. Vas a resolver contratos, vas a tener que reconocer como pasivos las penalidades. Tu estado de situación financiera no se llama estado de situación financiera, se llama estado de activos netos, con lo cual ya no tienes flujo de efectivo, solamente son los valores con los cuales has estimado pagar. Entonces, es el de barajuste y no existe una norma contable específica, por eso dicen principios para bases de liquidación. Retirándonos de eso, estamos en el mundo de la empresa en marcha y nos encontramos con los estados financieros anuales. Ahora, ¿qué pasa con los estados financieros trimestrales? Estos estados financieros sí se ven afectos. Y estos estados financieros se ven afectos desde la perspectiva que el trimestre, el primero como ejemplo, 31 de marzo, ya ocurrió todo. Porque estamos poniendo como fecha, y lo hemos podido ver acá, 11 de marzo. Sin embargo, al 31 de marzo ya sucedió todo. ¿Qué quiere decir? Que tú deberías tener la capacidad de estimar cualquier clase de deterioro que se pudiera haber presentado en los estados financieros. Y al evaluar los trimestres se te presentan dos situaciones. Los estados financieros trimestrales permiten que tú reconozcas el impuesto a la renta sobre la base de una proyección. Es decir, como se liquida trimestralmente, tú tienes que proyectar cuánto es tu cálculo de impuesto a la renta hasta final del año. 3 meses reales y 9 meses proyectados. Sumas el corriente del diferido, lo divides entre tus utilidades de impuesto y determinas una tasa efectiva. Esa tasa efectiva es la que tienes que aplicar en el trimestre. ¿Por qué puede variar esa tasa efectiva? O porque se incrementan las diferencias permanentes, o porque realmente no vas a tener pérdida tributaria y no tienes la seguridad para reconocer un activo por impuesto a la renta diferido, con lo cual tu tasa puede ser inclusive de cero, ¿no? Salvo un mayor análisis que se puede hacer. Ahora, en el caso de aquellas empresas que preparan estados financieros consolidados y tienen plusvalía mercantil, hay una CINIF, que es una interpretación de la NIF, que se llama deterioro en fechas intermedias. En el caso del deterioro en fechas intermedias, podría ser que tú reconozcas un deterioro en tu plusvalía mercantil, pero la NIF 36 lo que te dice es, el único activo que al deteriorarse no se recupera es la plusvalía mercantil. Tú puedes deteriorar un activo fijo y si tu valor recupera le sube en el tiempo, recuperas el deterioro. Pero en el caso de la plusvalía mercantil, si tú lo deterioras en el trimestre, en los futuros trimestres ya no se va a poder recuperar. Y ahí viene un concepto que se llama la incertidumbre mata al estimado. ¿Y por qué mata al estimado? Porque yo no sé si es que realmente haya una gerencia que tenga la capacidad de medir la incertidumbre en este momento. Hay dos temas que nos dividen hoy en día. El primer tema que nos divide hoy en día es el hecho de que nos encontramos frente a una situación de inamovilidad total. Yo no sé cómo las variables económicas se van a mover cuando la gente entre a una movilidad programada. ¿Cómo va a ser el proceso de crecimiento? ¿Cómo va a crecer la productividad? ¿Cuál va a ser la respuesta? Eso no se puede medir. Me acuerdo que había una publicación de un periodista contable inglés que señalaba un término como la incertidumbre abrupta. Es decir, que él señalaba que la incertidumbre no se puede medir. Que el hecho que la incertidumbre se mida fue para efectos de instrumentos financieros. Es decir, basta que haya un comprador y un vendedor para que exista un instrumento financiero. Y lo que hacían es
simplemente darle valor a la incertidumbre y se convertía en ¿qué? En un derivado, en una cobertura. Pero normalmente a veces nunca se llega al mismo punto. Entonces él decía, hoy en día con el efecto de COVID-19, medir la incertidumbre es bien complicado. Y decía, hay que argumentar muy bien porque nos podemos encontrar que inclusive en notas a los estados financieros revelemos impactos que no se van a cumplir, que son muy distantes. Es por eso que la superintendencia, a través del mercado general o el MAF, que es el mercado alternativo de valores, ha dado prórrogas para la presentación de la información financiera, desde el momento de presentación de memorias descriptivas, presentación de estados financieros individuales, separados, consolidados, pateándonos para junio, julio. El mismo estado financiero trimestral lo está pateando. La información, el único hecho de la SMB que no está pateándolo son los hechos de importancia, porque si no ya nos quedamos sordos totalmente, porque es la única conexión que tenemos con el mercado de valores de información de compañías que cotizan. Entonces, cuando hablamos de este tema, siempre tengan en cuenta cómo medimos la incertidumbre, hasta qué punto es necesario revelar, y si es el momento de revelar, y si tengo toda la información necesaria para poder realizar mis estimados contables. Esa sección del estado financiero que se llama juicios críticos pasa a tener una preponderancia muy importante y un concepto muy fino. Entonces, basados en eso, digamos, con respecto a los estados financieros, esta es una primera parte en la cual cubro y que tiene que ver en general con el estado financiero en general. No sé si Víctor, si tienes algún primer punto para comentar sobre este primer tema desde la perspectiva tributaria como un preámbulo de mención. Sí, Cristian, solamente para hacer unos comentarios muy precisos a la parte que has expuesto, yo estoy un poquito preocupado por los siguientes temas. Tú has tocado en la parte introductoria el tema de que la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy nos puede llevar a una recesión posiblemente a nivel mundial. Eso puede hacer muchas veces que el valor de mercado de algunos productos o de las acciones puedan variar, puedan fluctuar, puedan bajar. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener aquí, mucho cuidado es en lo siguiente, y es lo que me preocupa, que hace poco ha salido publicado en el peruano una modificación de ese reglamento de la ley del impuesto a la renta, en el cual se establece que el valor de mercado de las acciones, cuando se trata de venta indirecta, y aquí voy a tomar un pequeño preámbulo, que es una venta indirecta de acciones, se dice lo siguiente: se establece que una venta indirecta de acciones es cuando una empresa no domiciliada es accionista de otra empresa no domiciliada y esta segunda empresa no domiciliada es accionista de una empresa peruana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La no domiciliada lo que hace es vender las acciones de la empresa no domiciliada. ¿Pero qué está haciendo con eso? Indirectamente está vendiendo también las acciones de la empresa peruana. Entonces, lo que se ha establecido en esta situación es que se tiene que, cuando se produzcan estas ventas, hay que hacer el valor de mercado de la venta de acciones, tiene que hacerse basado en un flujo de caja descontado o en un flujo de caja descontado del accionista. Entonces, entiendo que lo que puede estar ocurriendo es que el valor de las acciones podrían estar bajando, habría que hacer los números. Y entonces, desde un punto de vista de planeamiento tributario, ¿qué es lo que me convendría a mí? A mí lo que me convendría es vender estas acciones a una vinculada, generar probablemente la pérdida en alguna de estas compañías. O, en todo caso, la venta de las acciones que se genere no debería, la venta de las acciones que se genere podría estar generando una atribución de renta en el Perú por un importe. Disculpen, he tenido un problema técnico acá, denme un segundo, tengo un problema técnico acá. A ver, ya, ahora sí. Entonces, podría estar generándome algún tipo de implicancias tributarias en la venta de acciones. Otro de los temas que tocaste, Cristian, es que hablaste del tema de la tasa efectiva, que
que en los reportes trimestrales que tenemos que presentar hay que reportar un impuesto a la renta. Y este impuesto a la renta que tenemos que reportar, muy probablemente lo que debemos tener son reportar un impuesto a la renta que lo que nos va a generar a nosotros es que la tasa efectiva pueda bajar o pueda subir. Pero lo que yo traigo a colación acá es lo siguiente, que tenemos que tener presente todos los efectos que va a traer el COVID-19 o las medidas de emergencia que se han tomado en la presentación de los estados financieros, como por ejemplo, y que tenemos que tener presente, entiendo básicamente más en el segundo Q, en el segundo trimestre que en el primero. Por ejemplo, muchas de las empresas lo que van a generar, y me adelanto un poquito, de repente la exposición, con claro que la desarrollamos más adelante, es que van a tener que hacer provisiones por X motivos, provisiones por desvalorizaciones, provisiones por distintos motivos, que van a tener que realizar producto de la situación que se está viviendo en el país. Estas desvalorizaciones o estas provisiones desde el punto de vista tributario no van a ser aceptadas desde el punto de vista tributario, lo cual va a hacer que se incremente la tasa del impuesto a la renta. Pero ¿qué me puede afectar directamente la tasa efectiva? El cálculo del GIRE. ¿Y qué es el GIRE? El GIRE es un gasto que lo que consiste es que en la medida que nosotros hayamos recibido como empresas algún ingreso no grabado, eso significa que yo tengo que adicionarme parte de los gastos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Hoy día una empresa recibió el subsidio del 35%, ¿ya? Y este subsidio del 35% es un ingreso no grabado para fines del impuesto a la renta. Ese ingreso que ya recibieron la compañía por parte del Banco de la Nación constituye un ingreso no grabado. Que lo que me va a originar acá, lo que me va a originar es que tengo una deducción en el cálculo de renta. Pero automáticamente se gatilla lo que se conoce como GIRE, que está regulado por el inciso P, artículo 21 del reglamento de renta, que lo que me dice, señor, cuando tú tienes ingresos no grabados, pues tienes que determinar cuáles son tus gastos vinculados a la obtención de estos ingresos. Y aquí vamos a hacer el siguiente análisis. Por ejemplo, vamos a suponer, la persona que seguramente realizó los trámites ante la SUNAT para inscribir en la página web de la SUNAT el CCI para obtener el beneficio ha sido el contador muy probablemente. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿el sueldo del contador, los gastos de contabilidad, son deducibles o no deducibles para fines del impuesto a la renta? En una situación normal, yo diría es deducible sin ninguna discusión. Pero ocurre que ese contador ha participado en la obtención de un ingreso no grabado. Ese ingreso no grabado viene a ser el subsidio que ha dado el Estado para aquellos trabajadores que tienen empresas que tienen trabajadores menos de 1.500, que ganan menos de 1.500 soles, les está subsidiado con 35%. Entonces, parte del sueldo o cualquier gasto vinculado a contabilidad va a ser parte deducible y parte no deducible. Y ahí hay que hacer todo un cálculo que establece la norma, toda una prorrata de gastos, lo cual muy probablemente me incremente la tasa efectiva del impuesto a la renta, porque ese sí es una diferencia permanente, no constituye una diferencia temporal. Eso es lo que tendría que comentar hasta este momento, Cristian. Víctor, solamente para cerrar el tema tributario, la preocupación que se tiene es que cuando hablas de flujo de caja neto descontado, estás hablando de variables no observables. Y al hablar de Exacto. Y variables eso no es algo... observables, nos ponemos en bandeja ante el criterio de juicio del auditor tributario. Y un tema nada más que quería ponerlo, o sea, ponerlo para después continuar, es de que la tasa efectiva que en los ejemplos prácticos que se están poniendo en el mercado están utilizando es la tasa del 29.5%. Y simplemente lo pongo para futuras discusiones, si se debería poner la tasa del 29.5%, porque una cosa es hacer una valorización desde el punto de vista financiero y otra cosa es hacer una valorización desde el punto de vista de una norma tributaria. Entonces, si me ponen un flujo de caja neto descontado, yo también podría decir que no necesariamente la 29.5 es la que termino tributando, porque la que termino tributando es la tasa efectiva. Entonces, y finalmente porque hay escudos tributarios que se pierden o se ganan en el tiempo. Entonces, esa es una consideración que se debería tomar en cuenta en cuanto a ese tema, que también hoy día justo asistía a una charla del IPIDET, Instituto Peruano de Desarrollo Tributario, Sí. que habían tocado, y en general con respecto a la tasa, es verdad lo que tú señalas,
de que en el cálculo de un impuesto a la renta de ficha intermedia, casualmente, la única forma que la tasa efectiva cambie es cuando las diferencias permanentes se incrementan. Y al haber la presencia mayor de subsidios, lo que va a pasar es que la proyección de lo que el año pasado tenía de diferencias permanentes ahora va a ser mayor. Y como se dice, cuando una tasa efectiva cambia, cuando se incrementan las diferencias permanentes, con lo cual es muy probable que tu tasa sea diferente a la del año pasado y esto afecte tu periodo de intermedio. ¿Ya? Entonces, continuando con el tema, ya saliendo del ambiente de lo que son los impactos en los activos no financieros, pasamos a hablar sobre las cuentas contables y vamos a hablar de cuentas, por ejemplo, como los inventarios. A ver, ¿qué va a pasar? Los inventarios se contabilizan de acuerdo con norma contable al costo o al valor neto de realización el menor. La NIC 2 de inventario no es regulada por la NIC 36 para el caso de deterioros, porque el valor neto de realización está establecido propiamente en la NIC 2 de inventario. Entonces, al tener la presencia de un deterioro, lo que va a suceder acá es que hay dos clases de empresas. Aquellas empresas que probablemente van a guardar stock y no lo van a realizar, y compañías que ante la necesidad de liquidez tienen que quemar el inventario. Esas compañías que tienen que quemar el inventario, es muy probable o que las existencias para las compañías de fin de año ya las hayan vendido, con lo cual no hay problema, y las compañías que estén en sus estados financieros trimestrales comiencen a venderlas a un valor que está por debajo del valor estimado de venta. Y es probable inclusive que lo vendan un poco sesgado por debajo del costo, lo cual origina de que tú ya sepas de que hay una pérdida incorporada en el caso de los inventarios. Imagínense, en el caso del petróleo, las noticias que decían que el petróleo estaba con valores negativos de cotización. Imagínate el análisis que tenían que hacer las compañías de petróleo cuando los barriles, sabes que en el mercado internacional tienen semejante cotización de valor disminuida. Entonces, hay que analizar el contexto. Y es porque acá tiene que haber mucho juicio, porque el valor neto de realización se va sobre el estimado del valor de venta, pero no el valor de venta futuro, no el valor de venta cíclico. Entonces, hay cosas que hay que analizar de acuerdo a cada sector económico. Y de ahí nos vamos al tema del costo de producción. La NIC 2 establece, en el caso de las compañías que tienen costo de producción, que la depreciación, no digo si la depreciación, sino los costos fijos ineficientes relacionados con la capacidad normal. Una cosa es la capacidad de planta y otra cosa es la capacidad normal. La capacidad de planta es la capacidad que puede tener una planta en sí para producción, pero tú tienes una capacidad normal, de repente es al 80%, pero por el efecto de COVID no estás al 80%, estás al 50%, al 40%. Entonces, es como agarrar el ejemplo de una lata de sardina. Tú no le puedes meter toda la depreciación de una maquinaria a una lata de sardina, sabiendo que solamente fabricaste una lata y no 10, porque si no eso encarecerías el producto. Entonces, a esa parte de esa depreciación, de ese costo fijo, se le llama depreciación no asignada, y esa va directamente a resultados. Y es más, evidentemente esa depreciación no asignada no debería formar parte del costo de venta, debería estar debajo de la utilidad bruta y antes de la utilidad de operación. Ahora, eso es en cuanto a inventario. El tema corto, porque si no nos apasionamos y el tiempo es oro. Y también pongo en la mesa el caso de la revaluación de activos fijos. Miren, aunque la revaluación no tiene incidencia tributaria, es interesante este análisis. Las revaluaciones están hechas de acuerdo con la norma, para tener periodos entre 3 y 4 años, periodo sugerido. Sin embargo, tú revalúas porque ese es el periodo normal que consideras que el activo fijo puede fluctuar su valor. Pero ¿qué pasa cuando hay una fluctuación fuerte? Es decir, tú escogiste el método de evaluación de tus activos, que es costo-revaluación, escogiste revaluación. Y estás en el año 2019 y revaluaste, y te encuentras con el 2020 que todo viene abajo. La gran pregunta es, ¿deberíamos volver a revaluar porque había un cambio abrupto que puede haber modificado el valor de mercado de los activos? Un tema que lo dejo para discusión. Es un tema que no está muy escrito, pero
lleva a la mente porque en las bases de conclusiones inclusive sugiere por qué se señala entre 3 y 4 años el periodo de revaluación y que no te quita el hecho de que podrías revaluarlo en un plazo anterior. Con respecto a la NIC 23, capitalización de costos de intereses, que es un tema que creo Víctor va a hablar bastante, se refiere a que los activos que están en proceso de construcción, que se llaman activos actos, incorporan costos de financiamiento que incluyen el interés, costos correspondientes e inclusive la misma diferencia en cambio. No voy a entrar a detallar lo de diferencia en cambio porque sería otro foro, pero en el caso de los intereses nos detenemos. La pregunta es, en este momento de parada del COVID, ¿hasta cuándo puede soportar la capitalización de un costo de financiamiento de un activo o un proyecto que está parado? Porque de acuerdo con la NIC 23 tú deberías capitalizar los intereses en el periodo de construcción de un activo acto hasta su culminación. Porque puede ser que ya el costo sea ineficiente para su capitalización. Pero una vez me preguntaron hace poco en una universidad, profesor, ¿qué dice la norma respecto en qué momento dejo? La norma no dice específicamente. Ahí ya viene a tallar el juicio profesional para tú demostrar la parte del interés que no debería ser computable porque ya es un exceso su capitalización, como en actividad minera, ¿no? Cuando en actividad minera hay un problema social que se prolonga más allá del tiempo, definitivamente tienes que cesar cualquier proceso de capitalización. Y otro tema, la capitalización de intereses no es un tema atribuible solamente a activos fijos o activos intangibles, activos inmobiliarios. Es un tema que también tiene que ver con inventarios para aquellos inventarios de naturaleza cuyo proceso de producción puede resultar no complejo, o diré más complejo, y cuyos periodos lapsos de tiempo de producción son más largos. Hay casos. En la industria inmobiliaria, por ejemplo, se toma por frecuencia capitalizar intereses, pero también en la fabricación de determinados quesos, whisky, también se aplica la capitalización de intereses cuando los periodos son laxos y tienen un capital de trabajo un poco invertido. Ahora, saliendo a esto, entramos a una norma bonita que es la NIC 36. La NIC 36, vamos a pasar un poco una revisión técnica. Vamos a fragmentar los activos no financieros en dos partes. Los de vida indeterminada o no definida y los de vida finita. Los de vida indeterminada son la plusvalía, ciertas marcas, siempre tienen que tener test de impairment. O sea, ahí no interesan los indicadores, siempre tiene que tener impairment porque al no amortizarse es más latente el deterioro que existe. Y en el caso de activos de vida, activos como activos amortizables, o ciertas inversiones en subsidiarias, o las inversiones en subsidiarias y asociadas, se tiene que ver primero que exista la presencia de indicadores de deterioro. Y cuando hablamos de indicadores de deterioro, pasamos al filtro del lado derecho, de abajo, y decir, yo más o menos tomaba lectura de 8 puntos que quería mencionar, y decía, he visto contracción de la demanda, he visto volatilidad de la tasa cambiaria que tuvo que intervenir el BCR para regularla, pero la hubo. Hubo volatilidad de la tasa de interés. En el caso de la tasa cambiaria, el año de cierre estaba en 3.32, si no me equivoco, y ahora está en un rango de 3.38, 3.40, 3 pico. Volatilidad de la tasa de interés. Cuando no se regulaba lo de reactiva, los bancos querían cobrar 8, 9, 10, 11, 12, 13% de interés, hasta que lo regularon y hicieron la subasta correspondiente. En ciertas industrias, el cambio del formato de venta convencional por el digital, el riesgo de liquidez incremental, la pérdida esperada considerable, la disminución del PBI, la restricción del comercio internacional. ¿Alguien me puede decir que no existen indicadores para hacer una prueba de test de impairment con el COVID, donde todo el mercado mundial está saturado y no hay lugar donde no lo haya afectado? Entonces me voy al test de impairment. ¿El test de impairment qué consiste? Fragmentar los activos netos en unidades generadoras de efectivo. Estas unidades generadoras de efectivo se comparan con su valor recuperable. El valor recuperable puede ser valor de uso o valor de mercado. El valor de uso está dado por la capacidad de generación de caja que tiene una compañía en situaciones normales. Y el valor de mercado va a estar dado por la capacidad de generación de caja, adicionado por las sinergias y la capacidad de inversión planeada futura. Sin embargo, estamos ante lo mismo que siempre ha habido.
Pero acá hay un riesgo adicional. Todos estos flujos se traen a valor presente bajo una metodología de flujo de caja neto descontado, valor empresa, determinado se hacen los cálculos, pero hay un elemento impredecible. O sea, definitivamente cuando uno habla de horizonte largo de operación, se encuentra con que hay una estimación de flujos futuros y lo que está sucediendo ahorita es digamos, es un bache de 3, 4, 5 meses. Eso es definitivo, es un bache de 3, 4, 5 meses. Entonces es probable que los flujos futuros atenúen cualquier sofocón que hay. Pero la tasa de interés, el riesgo incremental de liquidez, se da. Es una tasa WACC que utilizada para descontar esos flujos, que antes podía estar en 12, se sube a 15%, y con lo cual el valor recuperable puede ser hasta menor que el valor en libros, presencia de impairment. Hay casos de compañías cuya distancia o margen bruto es muy grande, en el cual el valor recuperable estaba muy por encima del valor en libros y un incremento de tasa no los golpea tanto. Pero hay que hacer el cálculo, porque esta es una labor de monitoreo que siempre se tiene que realizar. Entonces, frente a este hecho, yo les adjunto, este material va a quedar para ustedes, vamos a ver cómo se los hacemos llegar al Colegio de Contadores, ya lo envié, cuando está el diagrama de evaluación de decisiones que se tiene que hacer para la prueba de deterioro. Pero lo más latente es decir, ¿cuándo debo hacer la prueba de deterioro? Porque nos podemos encontrar frente a la situación en la cual hago una prueba de deterioro en el trimestre y en el semestre la tarea cambia. O sea, hay que tomar en cuenta, ahorita estamos en nuestras casas, vamos a salir a trabajar, es probable que algo se recupere el valor de deterioro que podía tener. No sé si he estimado bien la curva, la parábola, la campana de recuperación que va a haber. De repente me precipito y comienza a lanzar números y los inversionistas se alejan. Todas esas cosas hay que entrar a tallar. Y sobre todo el tema incertidumbre versus juicio profesional. Es algo latente, no se olviden. La pregunta es, ¿se puede medir la incertidumbre? Tema de discusión. Y esta es la parte en cuanto al efecto de los activos no financieros, que no son instrumentos financieros, pero que son los más golpeados por la generación de flujos de efectivo de los estados financieros. Y acá paso a Víctor para que nos dé sus comentarios al respecto. Gracias, Cristian. Bueno, tú has tocado varios temas que creo que son interesantes comentarlos. El más sencillo de todos, creo, el PNR, creo que todos tenemos claro que el valor de realización para fines tributarios no va a ser aceptado desde ningún punto de vista de una diferencia temporal, pero sí es importante tener en mención el Decreto Supremo 086 que modificó el reglamento de la ley del impuesto a la renta, en el cual se establece, por ejemplo, que tratándose de desmedro de existencias, la destrucción de los bienes tiene que hacerse ya no con 6 días de anticipación, sino con 2 días de anticipación. Y también se estableció que no es necesaria la presencia de notario público cuando la destrucción de bienes es por un importe anual menor a 10 UITs. Pero sí han dado una medida interesante para las grandes empresas. Es decir, para las grandes empresas tienen la posibilidad de destruir mercaderías hasta el plazo del 30 de junio, pueden destruir mercaderías sin presencia notarial, simplemente elaborando un informe interno en el cual se indique cuáles son los bienes destruidos, el motivo de la destrucción, y esos informes se presenten posteriormente a la administración tributaria una vez que la misma empieza a funcionar. El reglamento se establecen los plazos para la presentación, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas que tenemos que tener presente respecto a la destrucción de bienes. Otro tema de las insistencias que comentó Cristian fue el tema de la producción anormal, es decir, lo que él decía era, yo tengo costos fijos establecidos en mi proceso productivo y si suelo producir 10 latas de atún en todo un mes, pues el costo fijo se atribuye en cada una de esas latas. Pero si en este mes he fabricado una sola lata de atún, entonces no es razonable que todo el costo fijo lo traslade al costo de producción de una sola lata de atún, sino lo que me dice la norma contable, y me corrige Cristian, que encontrándose entre una producción anormal, el importe de esa producción, el importe de ese costo fijo tiene que enviarse a los resultados del ejercicio. Entonces, ahí la discusión es, tributariamente, ¿ese gasto es deducible o no? Y aquí vamos a encontrar opiniones de todo sentido. Hay quienes sostienen que desde el punto de vista tributario
ese costo fijo no debería ser gasto, sino que debe ser parte del costo de las existencias, que se debe reconocer en los resultados tributarios en la medida que las existencias son vendidas. Tiene cierta lógica, pero eso nos trae una dificultad técnica, una dificultad operativa más que técnica. La dificultad operativa es llevar el control de esas existencias. Es decir, si estamos hablando de una compañía que vende 10 existencias al mes, o produce 10, 20 existencias, creo que puede ser manejable sencillamente, pero si estamos hablando de una empresa grande, que tiene procesos productivos y vende muchas unidades al mes, esto se puede hacer y manejar el control de las existencias que del costo de producción, desde el punto de vista tributario, de la producción anormal que debería activarse y la que debería irse al gasto conforme la venta. Hay una segunda posición que señala, y es a la cual yo me inclino personalmente, que señala de que esto es gasto del ejercicio, ¿no? Y este gasto del ejercicio por diferentes motivos, ¿no? Uno de ellos, de repente, es que nos encontramos que la ley del impuesto a la renta parte de una base contable. La determinación de impuesto a la renta parte de una base contable, y esa base contable es la utilidad de la compañía, que se parte sobre normas internacionales. Y entonces, basado en ese sentido, el Tribunal Fiscal en varias situaciones ha señalado que en lo no normado, en la ley del impuesto a la renta, se debe aplicar lo señalado por las normas contables, ¿no? Entonces, bajo ese entendido, creo que existen argumentos para señalar que ese costo fijo, que se envían los resultados desde el punto de vista contable, también debería ser un gasto deducible para fines tributarios. Tengo que admitir que el tema es 100% discutible, ¿no? Hay opiniones a favor y opiniones en contra, pero creo, yo me inclino, por lo personal, pero puede estar equivocado, que la alternativa, inclinarme en la segunda de estas alternativas, en considerarlo gasto deducible. Un tercer punto, que creo que sí es interesante discutir y tomarnos unos minutos adicionales, es lo que comentó Cristian respecto a los intereses, ¿no? Cristian señaló que de acuerdo a la NIC 23, si nosotros tenemos un préstamo que está destinado a la construcción o fabricación o producción de un activo acto, los intereses deben formar parte del costo de dichos activos, desde el punto de vista contable. Desde el punto de vista tributario, tenemos claro, por norma expresa de la ley del impuesto a la renta, que esos intereses son gasto del año, no forman parte del costo de producción, ¿no? Pero acá sí me preocupa algunos temas. Y un tema, básicamente, que me preocupa desde el punto de vista tributario, y que Cristian tocó también en su exposición, fue el tema del programa Reactiva Perú, que sin duda nos va a dar una tasa de interés mucho más baja que ir directamente, este programa da una tasa de interés mucho más baja que si estuviéramos en otra situación económica. ¿Cuál es lo que me preocupa acá? El límite de la deducción de los gastos financieros. Los tributaristas tenemos claro que los gastos financieros tienen un límite. Hasta el 2018 los límites eran solamente los préstamos que provenían de empresas vinculadas, tenían un límite que era 3 veces el patrimonio. A partir del 2019, el límite, ¿cuál es? El límite me dicen a mí, oiga señores, si ustedes tienen, antes hasta el 2018, permíteme regresar, hasta el 2018 era préstamo con vincular la que tenían ese límite. A partir del 2019, todas entran. Es decir, ya no solamente vinculadas, sino no vinculadas también entran al cálculo del límite. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa acá? Aquellas empresas que al 31 de diciembre de 2019 ya tenían préstamos y habían excedido el límite establecido en la ley. Entonces, obviamente esos intereses se lo adicionaron. Y si son deudas a largo plazo, muy probablemente la misma foto tengan para el 2020. Pero a eso hay que sumarle entonces ahora los intereses provenientes del préstamo del programa Reactiva Perú, con lo cual esos intereses también van a ir no van a ser deducibles. ¿Por qué? Porque si la foto al 19 eran gastos no deducibles porque no excedía el límite, muy probablemente en el 20 también excede el límite. Entonces, esos intereses del programa Reactiva Perú van a terminar tributando impuesto a la renta. Yo hoy día es un problema que no lo podemos solucionar, porque para solucionarlo, el Congreso tendría que dar una ley modificando la ley del impuesto a la renta. Y cualquier modificación en la ley del impuesto a la renta recién tendría efecto para el 2021, no para el 2020. Entonces, en el 2020 tendríamos este inconveniente de poder tener que subsistir con este problema de los límites de los intereses.
Otro de los temas que tocó Cristian y me parece interesante es el tema del deterioro de activos. Cristian comentó que muy probablemente tengamos deterioro de activos, y eso es cierto, vamos a tener deterioro de activos, pero esto nos llevaría tributariamente a pensar lo siguiente. Primero, este deterioro de activos es una diferencia temporal para fines del impuesto a la renta. Entonces, lo que yo tengo que hacer hoy día en la DJ del 2020 es blindarme, es decir, en algún año, en algún momento, puede ser 2021, 2022, esta deterioro que yo voy a tener en el 2020, en el 2020 voy a tener que adicionármelo por ser una estimación contable. Entonces, en algún momento esto va a ser una deducción, ya sea cuando vende el activo o cuando dé de baja el activo. Entonces, lo que yo debería tener aquí es el control para que ya sea el 2021 o 2022, esa deducción no me lo cuestione SUNAT. Entonces, tengo que hacer la trazabilidad desde hoy día de que esta adición que voy a tener por deterioro de activos, el día que yo venda el activo, el día que yo dé de baja el activo, voy a poder demostrarle a la administración tributaria de que este deterioro proviene de una provisión del 2020, la cual fue adicionada y que en el año que corresponde me lo estoy deduciendo. Y la otra tarea que queda pendiente ahora en el 2020 es que tendría que revisar yo todos aquellos activos fijos, hablemos de los activos fijos, que tienen o tengan, estén obsoletos o fuera de uso, pero que todavía tengan costo contable, costo tributario. Es decir, todos aquellos activos fijos con costo tributario que estén en la situación de obsoletos o fuera de uso, la compañía, la ley del impuesto a la renta, el artículo 43 de la ley de renta, faculta a las compañías de que estos activos que queden obsoletos o fuera de uso, a opción del contribuyente, es decir, es una decisión del contribuyente, puede seguir depreciándolo o, y esta es la parte interesante, darlo de baja en el ejercicio. Es decir, hoy día, 2020, me convendría por la situación tributaria que es la situación económica que atraviesa el país, analizar o revisar. Tengo activos fijos que tienen costo tributario, están obsoletos fuera de uso, pues en la declaración jurada que yo presenté ahora, pues presente en el 2020, pues yo debería dar de baja esos activos. ¿Qué necesito para darlo de baja? Un informe técnico preparado por un profesional competente y colegiado. No me dice independiente. Entonces podría ser un personal interno de la compañía. Si yo tuviera computadoras, lo único que yo necesito es que un profesional competente, que debería ser el ingeniero de sistemas, me haga un informe indicando que estos activos están obsoletos fuera de uso, cuál es el motivo, y con lo cual tributariamente el costo tributario podría darlo de baja vía declaración jurada. Sí tengo que asegurarme que el señor esté colegiado, ¿no? Y entonces, esos son los indicadores que tengo que tener presentes. Y para terminar, hoy día tenemos una norma que me permite a mí suspender mis pagos a cuenta del impuesto a la renta. Es decir, si yo en mi pago cuenta el mes de abril, que vence ahora en mayo, lo que tengo que hacer es comparar mis ingresos de abril de 2020 versus mis ingresos de abril 2019. Y si mis ingresos de abril del 2020 han bajado en más del 30%, entonces suspendo pagos a cuenta. Y ese mismo cálculo tengo que hacerlo por mayo y junio, ¿correcto? Abril, mayo y junio. Entonces, hasta ahí yo no debería tener ningún problema. Si he vendido menos del 30, si han bajado menos del 30%, pues lo que me estableció la norma es que al coeficiente que yo determine le aplico un factor, el cual hace que mi tasa del impuesto, el impuesto que yo tenga que pagar, termine siendo la mitad, el 50% de lo que debería pagar. Pero ¿qué viene lo importante? Que seguramente muchas compañías, con el pago a cuenta de julio que vence en agosto, lo que van a hacer es modificación de coeficiente. Y la modificación de coeficiente se hace por la alternativa que siempre hemos manejado, por el 625. Entonces, si voy a hacer modificación de coeficiente en agosto, en base al estado financiero de julio, esa modificación de coeficiente tiene que hacerse como si fuese fin de año. Entonces, ¿qué significa? Que todos los deteriorados por todos los BNR, adición. ¿Qué significa? Significa que los deterioros de activos, adición. ¿Qué significa? Que tengo que hacer el cálculo de los intereses, del límite de los intereses al 31 de julio, y los intereses provenientes del programa Reactiva Perú, pero tendría que aprovechar también para dar de baja estos activos que han quedado obsoletos. Entonces tengo tarea, y que no es el 31 de diciembre, sino que la fecha límite debería ser
con ocasión del pago de cuenta de julio, porque muy probablemente muchas empresas, un sinnúmero de empresas que se han visto afectadas por esta situación, van a presentar la modificación del coeficiente y tienen que tener presente esta situación tributaria en particular, incluido el cálculo del GIRE proveniente del subsidio, y que ese subsidio va a ser una deducción en el cálculo del impuesto a la renta al 31 de julio. Eso es lo que quería comentar, Cristian. Sí, Víctor, solamente un complemento, ¿no? De que si hay preocupación en cuanto a la depreciación de línea recta, la parte ociosa, una solución es que las compañías evalúen el caso de la depreciación, cambiarla de línea recta a que sea una tasa variable. Muchas veces en estas etapas de crisis es donde se confirma casualmente de que el utilizar una tasa de línea recta los condena a que en situaciones como esta tengas que seguir depreciando. Entonces una alternativa es revisar el método de depreciación que estás aplicando y modificarlo de línea recta a un tema de unidades variables, de unidades de producción, orómetros o los correspondientes para atenuar el efecto en resultados. A ver, sí, Víctor. No, correcto lo que tú dices, solamente para terminar el análisis, es que desde el punto de vista tributario recuerden que la depreciación aceptada es la que se encuentra contabilizada. Entonces, si ustedes cambian de método de línea recta a horas máquinas probablemente, entonces igual van a tener que tener presente este límite, que tu límite siempre seguirá siendo el límite de lo contabilizado. Yendo a la parte de impacto en activos y pasivos financieros, ingresando a instrumentos financieros. A ver, en esta parte, vamos a terminar explicando la parte de la NIC 10 de hechos posteriores. Hay un tema que es relativo al incumplimiento de covenants. A ver, la situación financiera de las compañías se vuelve crítica y los covenants son términos establecidos en los contratos de financiamiento en los cuales se establecen ciertas métricas financieras que se tienen que cumplir. Imagínense que tengas un ratio de endeudamiento y producto de esta crisis te endeudes más que antes y tus pérdidas mermen tu capital. Te quiere decir que es más latente que tu deuda represente más veces lo que representaba antes tu capital. Entonces es probable que haya un covenant establecido que de repente tenías 1.5 veces y después 1.5 veces la deuda se volvía exigible y termina el covenant volando. Tienes tres relación entre deuda y patrimonio, con la cual la deuda se vuelve exigible. En estos casos, la norma lo que te dice es, tú tienes que tener la exención de parte del banco antes del 31 de diciembre del año terminado. ¿Esto qué quiere decir? De que si llegamos al 31 de diciembre del 2020 y tú recibes la carta el 1 de enero del 2021, la deuda se tiene que reclasificar como corriente. No, por un día. La norma es dictatorial. La carta de exención tiene que conducir a recibirla el 31 de diciembre o antes. Si tú la recibes después, la deuda se vuelve exigible. No hay que olvidar que la definición de pasivo corriente y no corriente, que es una modificación de la NIC 1, está en proyecto de borrador. En el IASB inclusive ha sido ampliada su emisión para el año 2023, que aclara contundentemente más todo este tema. Entonces, ya este tema de incumplimiento de covenant es un tema que ya es reiterativo, ya es reiterativo. Y el hecho que tú vueles un covenant, tienes que tener la carta del banco diciéndote, firmada, diciéndote que no va a ser exigible los causales de aceleración de deuda antes del 31 de diciembre. Eso tiene que ser así, no hay mayor explicación que esta. Ahora, entramos al tema de instrumentos financieros. Provisión de pérdidas, vamos a tocar dos temas. Provisión de pérdidas esperadas, reestructuración de deudas y contabilidad de coberturas. En el año 2018 entró en aplicación la NIF 9. La NIF 9 reemplazó la NIC 39, la derogó, y trajo como concepto el concepto de la pérdida esperada versus la pérdida incurrida. O sea, la pérdida incurrida era la que conocíamos nosotros como la provisión de cobranza dudosa. Cuando se cumplían ciertas condiciones, tú
registrabas una provisión de cobranza dudosa, pero ahora esta norma traía algo diferente, el reconocimiento de una pérdida esperada, porque era una pérdida predictiva en cuanto al comportamiento, un poco que esto sacó algo así como lo de los bancos, donde establecías la pérdida potencial que podía tener una cartera, y lo introdujo a la medición de los instrumentos financieros bajo el concepto de pérdida esperada. ¿En qué consistía esta pérdida esperada? Consistía en, primero tú lo que tenías que hacer es coger una cartera y segmentarla. Tu cartera viene a ser tu detalle de cuentas por cobrar y la segmentabas. ¿Y cómo la segmentabas? La segmentabas por tipo de riesgo, actividad económica, lo que fuera. Una vez que tú la segmentabas, la cartera, lo que hacías era analizarla, cuál había sido su comportamiento en los últimos 3 a 4 años. Hacías un perfil histórico y determinabas cuál era el ratio de pérdida que había en esos años, y ese era el pronóstico de tu pérdida esperada. A esa pérdida esperada, como tú la hayas segmentado por tipo de riesgo, había un proceso un poco econométrico en el cual se le incorporaba la alineación con determinados factores económicos que se llaman el looking forward, en el cual ese ratio era normalizado de acuerdo al tipo de riesgo. Un ejemplo, imagínate una compañía agrícola que tiene segmentada su cartera y sabe que viene la corriente del Niño. Lo lógico es de que el comportamiento histórico no chape el riesgo de la corriente del Niño, y es muy probable que muchos clientes que están incorporados en ese listado, que pueden ser campesinos de la zona, terminen no pagándote porque no van a tomar las previsiones del caso y van a tener muchos problemas económicos. Y este análisis de looking forward lo que conduce es el riesgo incremental sobre ese pronóstico que tienes de pérdida esperada. Ahora, la pérdida esperada se aplica sobre las cuentas por cobrar comerciales, diversas, afiliadas, y ahí hablamos con el tema de la pureza de la data. La data de cuentas por cobrar muchas veces no está conciliada con el operativo, muchas veces el tema de descuento de letras, muchas veces los análisis, los anticipos no son matados con la cuenta por cobrar original, se pierde rastro, lo que tú analizas no es información eficiente, y lo que tú pronosticas son ratios que pueden ser distorsionados porque la información contable no está migrada a un tema coherente de análisis para la gerencia. Es decir, inclusive las gerencias no se casan y no entienden todavía el tema de la pérdida esperada. No les sirve porque normalmente lo que hacen es entender que todo es un cash cost, que todo lo manejan sobre el tema de flujo de caja, pero verdaderamente el concepto de pérdida esperada es un requerimiento. Ahora, ¿cómo impacta? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder en la actualidad? Lo que va a suceder en la actualidad es que la cadena de cobros comienza a distorsionarse porque las compañías comienzan a demorarse en los pagos, porque la cadena de producción se atrasa, porque hay inamovilidad. Entonces el riesgo crediticio es incremental. Es muy probable que este año se reporten incrementos de pérdidas esperadas que no se presentaban. Este ratio de pérdida esperada va a manchar el pronóstico histórico, y como son ratios de 4 años, es probable que esto no se depure, haya un tema de sensibilización. Es un problema el análisis de la pérdida esperada. Y ya no es como antes, no, yo no tengo problemas. Ahora se te va a presentar un problema potencial en el año, porque inclusive hay clientes que te van a decir, no te puedo pagar, y tú por no perder al cliente vas a tener que dar concesiones. Va a haber refinanciamiento de cuentas por cobrar al cliente, págamelo acá 1 año y medio para no perderlo, esta cuenta págamela bajo determinadas condiciones. Va a haber un componente de financiamiento en las cuentas por cobrar, es posible que haya un interés implícito metido en las cuentas por cobrar, va a haber remedición de cuentas por cobrar, ¿correcto? Este es en el caso de la pérdida esperada. En el caso de reestructuración de deudas financieras, lo que va a suceder es de que muchas compañías van a tender a replantear la reestructuración de sus pasivos, generando nuevas obligaciones financieras. Es decir, van a cambiar las tasas de interés, el patrón de vencimientos va a ser alterado, y lo que se tiene que analizar acá es la figura de que si
cuando se reestructuren los pasivos, ¿estamos ante la presencia de un nuevo préstamo o es la misma obligación? Y es que la misma norma te da condiciones cualitativas y cuantitativas en el análisis. Las cuantitativas están referidas a que la determinación del valor razonable de una deuda antigua con una deuda nueva no pueden tener una diferencia del 10%. Si tienen una diferencia mayor al 10%, estamos ante una nueva deuda. ¿Y cuál es el riesgo de la baja de un pasivo? El riesgo está en que este diferencial hay costos amortizados de la primera deuda y costos amortizados de la nueva deuda. Si estás en el mismo financiamiento, los costos amortizados se siguen capitalizando, se suman. Pero si estás ante un nuevo préstamo, el costo amortizado anterior se da de baja, con lo cual hay un efecto en resultados considerable. Cuando hablamos de condiciones cualitativas, estamos hablando de condiciones que aparentemente el valor razonable de las deudas comparadas es menor al 10%, entonces sería el mismo financiamiento, no habría problema, los costos amortizados no se castigan, se capitalizan, pero nos podemos encontrar ante un tema que cambia las garantías, cancelas un bono por un préstamo bancario, son dos instrumentos de deuda diferentes, cualitativamente, a juicio, estamos hablando de deudas distintas. Entonces, importante, las reestructuraciones no solamente tienen que ver con temas cuantitativos, hay un análisis cualitativo exigido por la norma. Inclusive temas de reverso de factoring que se podían presentar, transacciones dispersas, distintas, y cuando hablamos cómo COVID-19 influye, de esta manera influye, porque van a haber reestructuraciones de deudas latentes. Contabilidad de coberturas, ¿cómo afecta? La contabilidad de cobertura afecta porque los instrumentos derivados que califican como coberturas contables pueden terminar siendo ineficaces. La relación de cobertura establecida al inicio de un forward de monedas o un swap de tasa de interés puede cambiar producto casualmente de que lo planificado se altera porque el mismo hecho que las tasas de mercado hayan cambiado en el tiempo hace que el análisis previsto cambie. Y no hay que olvidar que la NIF 9 trae cambios con respecto a la NIF 39, en la cual no hay forma de salir de una contabilidad de cobertura, con lo cual estás atado al registro de una cobertura, a su reconocimiento, valorización y a la mutación que tiene con su efecto vía patrimonio en el caso de hedge que son a flujo efectivo. ¿Correcto? No todos tienen esta clase de coberturas, no todos aplican contabilidad de cobertura, desde el punto de vista, pues no todos tienen derivados, pero es un tema entender. COVID puede afectar la planificación original que existe de la relación de cobertura existente. No sé, Víctor, si quieres hablar algo sobre financiamiento, que hemos hablado sobre la pérdida esperada. Sí, yo solamente quisiera hacer un comentario en relación básicamente a la cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque muchas de estas cuentas por cobrar, seguramente, como bien has comentado, van a ser refinanciadas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista tributario, lo que tenemos que tener claro que la ley del impuesto a la renta en el artículo 37 establece que ninguna cuenta por cobrar refinanciada puede considerarse provisión de cobranza dudosa. En otras palabras, tributariamente, si hemos hecho una provisión de cobranza dudosa, esa provisión tendrá que ser una adición en el cálculo del impuesto a la renta, ¿no? Igualmente, entiendo yo que producto de la NIF 9, lo que va a terminar ocurriendo es también que van a tener seguramente que los indicadores o los porcentajes con los cuales se establece la provisión de cobranza dudosa para fines contables podrían que reajustarse. Es decir, todas aquellas cuentas por cobrar menores de 30 días, si antes se hacía una tasa de un porcentaje de provisión de cobranza dudosa por esas cuentas por cobrar desde el punto de vista contable, sabemos que tributariamente no va a ser así, posiblemente tengan que realizar algún ajuste en ese porcentaje. Pues tenemos que tener presente igualmente que esta provisión de cobranza dudosa desde el punto de vista tributario no es aceptada. Lo que me exige la norma es que yo tenga que hacer una provisión discriminada para fines tributarios. Lo que te quería comentar, Cristian. Perfecto.
Entonces, entramos al tema de reconocimiento de ingresos y cómo afecta. A ver, en el tema de reconocimiento de ingresos, voy a mover acá el panel para poder leer. Vamos a tener dos clases de situaciones. Van a haber contratos nuevos y contratos existentes. Lo que va a suceder acá es de que, es como a veces hablamos, tú no reconoces un ingreso cuando en el momento cero de tener un contrato te encuentras con un riesgo de liquidez latente y en el cual no puede haber una prestación de servicio, por tanto no se reconoce el ingreso, o sea, el riesgo de que haya una retribución. Salvo el caso, por ejemplo, de una clínica, en una clínica en el momento, por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? Que tienes un enfermo, una persona que atropellaron al frente de la clínica y lo tiene que atender la clínica, indefectiblemente. Y no interesando precisamente, no interesando si la persona va a remunerarlo o no va a remunerarlo, ¿correcto? Es un caso latente. Ese es el tema del paso 1. En el caso del paso 3, es cuando hay la presencia de consideraciones variables como descuentos, bonos, incentivos o penalidades. Es decir, la modificación de los contratos de ingresos que tienes pueden originar ciertos caminos, ciertas variables, ciertas modificaciones que pueden tender a la modificación de su reconocimiento como ingreso 3. Por eso que se le pone en el slide paso 1, porque este es el momento del reconocimiento inicial, en el cual el riesgo y liquidez tiene que ser controlado, porque si no, no reconoces un ingreso. Y en el paso 3, cuando es el efecto de la medición y cuando aparecen ciertas contraprestaciones variables que se van a tener que obligados a otorgar o a dar para que facilite la prestación del servicio. El tema de los costos contractuales. Es latente que se pueda haber deterioro en costos contractuales. Y esto no es muy sabido, ¿no? Porque la NIF 15 tiene corta vigencia en el Perú, pero los costos contractuales son los costos que tú incurres para la ejecución del contrato o los costos de obtención de un contrato. Estos costos se evalúan, tu recupero cómo. Al igual que la NIC 36, cuando tú determinas un valor recuperable, tú lo comparas con tu valor en libros. Al comparar con tu valor en libros, hay un exceso de remanente. Ese exceso de remanente, definitivamente, tiene que cubrir la recuperación de este costo contractual. En otras palabras, si tú tuvieras deterioro, también es muy probable que haya deterioro de los costos contractuales de acuerdo con NIS 15. Porque lo importante es cuál es la capacidad de generación de caja que tiene una compañía que le permite recuperar la inversión en sus activos netos. Si tiene excedente de caja, ese excedente le permite también recuperar sus costos contractuales. Pero si no tienes capacidad y tienes un tema impairment, por efecto cascada, al ya haber deterioro de algunos activos, es muy probable que no puedas recuperar ciertos costos contractuales. Te va a dar la característica latente que van a haber componentes de financiamiento significativos, porque al alargar los plazos es probable que se incorporen componentes significativos y temas de revelaciones en cuanto a la NIF 15. Fundamentalmente, esto está atado al tema de las condiciones que habían. Ahora, no hay que olvidar una cosa, de que en el momento que subsecuentemente que tú ya des la prestación de servicios, no se puede dejar de reconocer un ingreso, porque subsecuentemente ya estamos hablando de que es un instrumento financiero que entra en deterioro. Entonces, el reconocimiento del ingreso se mide en el momento cero, cuando se ven las condiciones y cuando se ven los temas alrededor del riesgo de liquidez latente. Víctor. Sí, Cristian, correcto. Sí, lo único que tendría yo que comentar aquí es que tenemos que tener cuidado con el factor variable, porque el factor variable desde el punto de vista financiero tiene un tratamiento que ya le he explicado a Cristian. Desde el punto de vista tributario, tenemos que tener presente que a partir del año 2019 tenemos una definición de lo que es devengo tributario. Entonces, aquí lo que tenemos que analizar desde el punto de vista tributario es que si cumplen los
lo establecido en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta para determinar en qué momento debemos reconocer el ingreso variable, ¿no? Para no adelantar un posible pago de impuestos. Correcto. Ahora, entramos. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Lo que va a suceder ahora es de que, a ver, en los últimos 20 años el Perú nunca tuvo PBI negativo, cosa que ahora va a pasar. Cuando estamos, lo que va a suceder es de que es probable que algunas compañías este año tengan pérdida tributaria y es probable que algunas compañías hubieran ya desde el año pasado teniendo pérdida tributaria y si reconocieran un activo diferido, existen dos métodos para aprovechamiento de pérdida tributario, el A y el B. Uno que te permite 4 años consecutivos para recuperar la pérdida tributaria arrastrable que tenías y uno que te permite imputar al 50% de la materia imponible. Entonces, lo que puede suceder ahora es de que al tú tener menor materia imponible que la que habías planificado, se ponga en riesgo la recuperación de la pérdida tributaria, haya el riesgo de que una porción de la pérdida tributaria tienda en pronóstico a prescribir. Hay que analizarlo. Y esto hay que analizarlo de fondo. Ahora, un tema que me preguntaron, ¿cuál es el impacto en los precios de transferencia? ¿Qué es lo que sucede? Los precios de transferencia no solamente tratan las transacciones con partes relacionadas, sino trata de las transacciones que se hagan a valor de mercado, a valor justo. Entonces, utilizan los comparables. Pero utilizan comparables que muchas veces no están en el país, están fuera del país. Determinados países han sido golpeados por el efecto COVID-19 de una manera distinta a la que ha sido tomada en el Perú. La pregunta es, ¿yo puedo determinar que el comparable que estoy determinando de otro país lo puedo tomar como válido para efectos de comparación a nivel de los porcentajes de rentabilidad que pudieran tener? De repente, por ejemplo, imagínense, yo tenía comparables con Chile, y Chile es uno de los países que tuvo mejor planificación para el efecto médico. ¿Qué tanto puedo tomar? Es decir, que porque Chile manejó mejor su situación, entonces lo que van a hacer es van a ajustar la materia imponible y van a hacer que gente tribute acá en el Perú porque ellos afrontaron mejor el tema del COVID. ¿Hasta cuándo puede ser considerar este asunto? Nosotros, por ejemplo, estamos mañana a las 6 de la tarde, si no, a las 7 de la noche, en el LinkedIn de Antut, la firma Antut, en el LinkedIn de Antut, va a haber un webinar gratuito que va a hablar sobre los efectos de los precios de transferencia originados por el COVID-19. Va a estar bien interesante, los invito, es totalmente gratuito, y esto puede ayudar bastante en el análisis, porque la verdad es que no solamente es un tema. Yo le preguntaba a un especialista, ustedes saben que la OCDE, la Organización de Cooperación de Desarrollo de Economías, y ellos son los que establecen, Perú todavía no forma parte Chile, forma parte Colombia, y verdaderamente nos encontramos frente a un dilema, es decir, la OCDE se ha pronunciado algo sobre los precios de transferencia, no, aún no. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son las clases de decisiones que se van a tomar para efectos de analizar esa distorsión en márgenes que se puede presentar? O sea, no es mi especialidad el tema de precios de transferencia, pero como financiero me comienzo a dar preguntas y preguntas y preguntas alrededor. ¿Qué va a suceder? O sea, ¿qué pasa si viene un auditorio a SUNAT y me quiere ajustar la materia imponible para pagar impuestos? Porque considera que tengo que hacerle caso a mi comparable que el año pasado lo había considerado, me refuta. Entonces, son situaciones que hay que tomar en cuenta. Respecto a esto, también la NIC 19 se afecta. Hay hasta 4 temas en la NIC 19 a considerar. El primero es muy probable, la ley laboral nunca ha estado tan latente como ahora. Y es muy probable que cuando cierre la cuarentena muchas compañías tomen ciertas decisiones de despido de gente. Entonces,
va a estar latente la provisión por terminación de vínculo laboral de acuerdo a las leyes peruanas. También está latente que hayan provisiones por reestructuración, es decir, comunicación masiva a las personas de que se van a ir en grupo. Se van a decir, vamos a cerrar la planta y tanto, por lo tanto vamos a dar un plan de incentivo, vamos a despedir a 50 trabajadores. Con lo cual, reconoces al gasto con el pasivo por estas personas aplicando la NIC 37. Puede suceder. O puede suceder que esas compañías antiguas que tengan pasivos actuariales de compromisos de planes de pensiones permanentes, cambie el denominador de la gente. O sea, ¿puede cambiar qué? Lo que puede cambiar es que como lo metí a un plan de reestructuración, ahora tengo menos gente que esté metida en el plan, la tasa de interés incorpora riesgos incrementales, porque probablemente el pasivo actuarial incorpore un tema de riesgo de vida también, porque como son actuariales que tienen que ver con la vida permanente de la gente, es muy latente que un porcentaje de esa gente termine falleciendo, Dios no quiera, pero puede suceder. Y el cuarto punto es, la ley laboral está establecida sobre una cadena, es decir, si hay gente que se cogió a tal beneficio, de repente no tiene derecho al plan de suspensión perfecta de las empresas, o de repente no tiene cierto beneficio. De repente no están hechos los candados correctos y probablemente la SUNAFIL está atenta para dar una serie de cadenas de sanciones a muchas compañías cuando comience para ver si se aplicó la ley laboral correcta. Entonces, hay un riesgo latente acá. Tercer punto, subvenciones. ¿Qué es una subvención? Vamos a poner un ejemplo gráfico. La subvención es una ayuda gubernamental que da el gobierno para un tema de ayuda, de beneficio. Imagínense que tienen ustedes, están construyendo un puente y el peaje por el puente es de 3 soles. Y el Estado, para bajar el costo del peaje, porque la gente no tiene ese poder adquisitivo, y cuesta 100 millones la inversión, el Estado da una subvención de 70 millones de soles, para bajarlo a 50 céntimos. ¿Cómo se contabiliza esa caja? Entra a la caja 70 millones con abono al activo fijo, porque es una subvención, para reducir el costo de la inversión. Te queda 30 millones y vía depreciación se va a resultados. ¿Correcto? Se va a resultados. Que también puede ser una ganancia diferida y se va la ganancia diferida a resultados. Ya, ese es el caso del libro, de todavía las NIF. ¿Qué otros casos de subvención puede haber? El caso de la gente que gana entre 1.500 y menos de 1.500. Con lo cual, tu gasto siempre es el mismo, ¿sí o no? Tu gasto siempre es el mismo. Tienes un pasivo, pero tienes una subvención por la parte que por ti está pagando el Estado. ¿Correcto? Tu pasivo laboral, tienes una parte del pasivo que tú lo pagas y otra parte que lo paga el Estado, que es un ingreso por subvención. Que de hecho esa subvención tiene que netar el efecto si esta gente está vinculada a la labor productiva, pero como hemos estado parados, es muy probable que ni siquiera alcance el tema del costo de producción. Y vamos al tema central, el proyecto Reactiva. Ustedes saben que el proyecto Reactiva es un proyecto que tiene la funcionalidad que te presta desde 30.000 soles hasta 10 millones de soles, es decir, y cuando tienes 30.000 soles, tienes 98% de garantía del Estado, y cuando te prestan 10 millones de soles, tienes 80% de garantía. Entonces, esto quiere decir que a mayor garantía del Estado, la tasa de interés es más baja. Si tú te prestas 30.000 soles, probablemente te encuentras con una tasa irrisoria del 3%, y de repente el que tiene 80% tiene una tasa un poquito más grande. ¿Cómo se contabiliza esto? Imagínense que te doy 10 millones de soles. Entra a tu caja 10 millones de soles, pero tu pasivo está con una tasa chiquita. ¿Cómo se mide el pasivo? ¿Cómo se mide el valor razonable de una deuda? Se mide, el pasivo se lleva a la tasa contractual y se trae a valor presente con la tasa de mercado. Nuevamente, pasivo se lleva con la tasa contractual y se trae con valor presente a la tasa de mercado. Como la tasa es chica contractual, llega hasta 104, y cuando lo traes por la tasa de mercado, tienes menos de 10 millones, tienes 9.500.000.
ese diferencial entre los 9.500.000 y los 10 millones, ¿cómo se llama? Subvención. Porque mucha gente se preguntará, ¿cómo tengo que contabilizar los pasivos de reactiva? Y porque la gente dice, pero el Estado no está dando caja. No, el Estado no te está dando caja, pero el Estado te está dando caja vía garantía de los financiamientos. Eso es lo que está sucediendo. No sé, Víctor, porque acá voy a hacer un corte para el próximo, si tienes algo que comentar. Sí, Cristian. Yo tenía unos temas, lo siguiente, tocaste el tema de la NIC 12 respecto al tema de la compensación de la pérdida tributaria, que le explicaste muy bien que existen dos sistemas, el A que te permite compensar la pérdida de 4 años y el B que era indefinidamente, pero hasta el límite del 50% de la renta negra, ¿no? Entonces, acá teníamos que hacer el siguiente análisis, y manifiesta Cristian, efectivamente, si nosotros optamos por la alternativa A o B, era porque teníamos determinadas proyecciones de consumir de pérdida tributaria, que hoy día muy probablemente no se cumplan. Entonces, ¿cuál es la recomendación acá? Aquellas empresas que por primera vez en el 2019 hayan generado pérdida tributaria. Es decir, las empresas que por primera vez hayan generado pérdida tributaria. Estas empresas que hayan generado pérdida tributaria en el 2019 ya han presentado su declaración jurada, tienen opción, de acuerdo al informe 069-2010 de SUNAT, a modificar el sistema de compensación, ¿no? A modificar el sistema de compensación y entonces tienen la opción de modificarlo hasta antes de la presentación de la declaración jurada del 2020. Para esto tienen que cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, que no tienen que tener pérdida tributaria de años anteriores, y uno de los requisitos que tenemos que tener presente es que dicha pérdida no se haya utilizado para modificar nuestro coeficiente de pagos a cuenta, lo cual hasta hoy día no ha sucedido. Pero en agosto, que hago el pago a cuenta de julio, muy probablemente tome la pérdida tributaria para compensar, para modificar mi coeficiente de pagos a cuenta o suspender mis pagos a cuenta. Ahí tengo que tener cuidado porque ahí ya perdí mi derecho a modificar el coeficiente. Entonces yo tengo que hacer a modificar mi sistema de compensación. Entonces yo tengo que hacer la modificación del sistema de compensación antes de la modificación del coeficiente o suspensión de mis pagos a cuenta. De lo contrario, perdería el derecho, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? El otro tema que sí me parece interesante y que ya lo abordó Cristian, con lo cual solamente voy a hacer un comentario muy pequeño, es el tema de precio de transferencia. Muy oportuna lo que manifestó Cristian, pero también es importante, creo que tengamos presente la compañía que nos curemos en salud. ¿Qué significa esto? Que normalmente los estudios de precio de transferencia los solemos hacer nosotros en base a datos históricos, es decir, voy a saber si estoy fuera o dentro del rango de mercado, normalmente cuando contrato al especialista y este señor lo realiza, digamos, a finalizar el año o al inicio del año siguiente empieza a iniciar el estudio, cuando ahí ya no se puede corregir nada. Lo ideal sería hacer hoy día un estudio prospectivo de estudio de precio de transferencia para que el especialista me diga hoy día, oiga señor, si tú estás cobrando por tus servicios a tu vinculado un margen del 8%, hoy día con la situación que vivimos no debe ser 8%, debe ser un 4, debe ser un 3, pero que me lo diga el especialista de tal manera que nosotros lo podamos sustentar. Y aquí sí hay un tema que yo quisiera conversarlo con Cristian, y que entonces toca un tema que sí me parece interesante, que es el subsidio del 35%, que como te comenté, yo lo conversé con una amiga y que le estuvimos conversando al inicio de la exposición, era este subsidio, desde el punto de vista contable, va a ir a ingresos. Pero la explicación que me dieron, y me gustaría que tú me lo puedas confirmar, era que este subsidio para fin de presentación de los estados financieros debería irse al costo de las existencias en la medida que esté vinculado a las existencias o al costo de producción. Entonces, si esta es la forma de presentación, esto me debería generar a mí que yo lleve el control para fines contables y para fines tributarios, considerando que ese subsidio va a ser una deducción en el cálculo de renta. No sé si nos podrías precisar esa parte, Cristian. No todo es absoluto. O sea, siempre digo, ¿no? O sea, la contabilidad no está hecha de reglas rígidas, sino es un tema de interpretación. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si el subsidio se lo estoy dando a gente que no está participando en el proceso, gente que está en su casa, donde tú no tienes implementado una norma de teletrabajo. Entonces, difícilmente vas a imputarlo al costo de producción.
porque es parte de ese concepto de costo fijo ocioso, ¿no? O sea, es parte de ese, porque a veces se confunde, porque se piensa que el costo fijo solamente es la depreciación, pero el costo fijo también puede ser personal que no está vinculado a la labor productiva y que definitivamente lo vas a imputar porque es ocioso, porque no estás trabajando. O sea, imagínate toda la porción. La pregunta es, ¿qué haces con toda la porción de la gente que no participa en el proceso productivo? O sea, no puede ser costo de venta, pero sí es responsabilidad de la administración el mantenerlos. Ahora, si tú eres uno de esos casos en los cuales las personas sí han participado en el proceso productivo, son obreros que ganaban 1.500 o menos de 1.500 y participan, obviamente, ese ingreso debería ser costearse como parte del costo de producción e imputarse al costo de venta. Pero no es regla absoluta que tiene que ir al costo de venta, porque en líneas generales, pueden haber subvenciones que de lo más bien pueden ir abajo, porque están muy vinculadas con el objeto principal que hizo el Estado, atender a la gente que está en su casa y que no está trabajando y que no está siendo remunerada. ¿Correcto? Entonces, yo siempre digo, siempre las situaciones tenemos que verlas en el contexto de cómo se presenta en la realidad de cada empresa y cada compañía y cada entidad. Ok. Gracias, Cristian. Cuando hablamos de NIC 37 y hablamos de activos contingentes. Y cuando hablamos de activos contingentes siempre nos damos el caso de que los activos contingentes normalmente no se registran, ¿no? Y cuando porque básicamente, y cuando se registran, o sea, verdaderamente, es una cuenta por cobrar, porque le puedes dar valor. Entonces, hay muchas situaciones que se pueden conllevar producto de reclamaciones a través de pólizas de seguro. A veces, yo me acuerdo de una noticia que salía de que determinadas compañías de seguro, no sé cómo serán las pólizas en Estados Unidos, le habían retribuido a las compañías que tienen sus vehículos una parte de la prima del seguro porque su carro no se movía. Es decir, el riesgo incremental que pagaba, remuneraba, estaba mitigado y por tanto tenían que devolver una parte de la prima. Esto no sucede en el Perú, ¿no? Los seguros en el Perú tienen una particularidad, pero también es probable de que puedan existir ciertos sucesos, y pongo el ejemplo latente, ¿no? Imagínense el caso de lo que le llaman el business interruption, o la interrupción del negocio, el lucro cesante. Imagínense de que tu seguro tenía una cláusula que te cubría por este tema del COVID-19. La pregunta es, ¿vas a reconocerlo como ingreso? No, tú primero tienes que ver que el ajustador evalúe y determine la cuantía, y cuando te llega recién la carta aceptando el seguro, recién reconoces el recupero, el reembolso de ese business interruption. Normalmente siempre está en el periodo distinto al del año de cierre. Pero esa es una situación, allá vendrá la pregunta. Si tienes un business interruption, ¿cómo va? ¿Como otros ingresos o como parte del margen bruto? Cuestión de analizar. Y esta situación es el de los contratos onerosos, porque se puede dar el caso que en muchas situaciones termine un contrato siendo oneroso por el COVID-19. Es decir, y como el caso de los restaurantes, ¿no? Que un restaurante quiebra totalmente y se vuelve oneroso, y por lo tanto tienes que resolver el contrato de arrendamiento del predio y tienes que pagar la cláusula por terminación anticipada del contrato, o distintas formas de aplicación de acuerdo con la NIC 37. Provisiones por reestructuración, ya lo mencioné, en el caso de que se haga un programa en el cual se le comunique masivamente a la gente la intención de la gerencia de cerrar una unidad íntegra y donde tienes que reconocer íntegramente el pasivo y el gasto correspondiente a la gente, a las personas que lo has comunicado. Si tú no lo comunicas, no reconoces masivamente, sino en forma individual. Pero si comunicas por grupo y es parte de un programa aprobado vía directorio, vía junta, lo presentas, vas a tener que reconocer masivamente el gasto y el pasivo.
Y entramos ya casi a la parte final, cuando hablamos de la NIF 16 de arrendamientos. Y en esta parte hablamos tres clases de situaciones que se presentan. Rescisión de un contrato, periodo de gracia de condonación, o se vuelve a suscribir un nuevo contrato. Y en todos aquellos hay una guía práctica. Una guía práctica referencial y una guía práctica alternativa. La guía práctica alternativa salió hace 2 semanas. Si no me equivoco, hace 2 semanas salió el borrador, el draft del IASB. Este borrador está colgado, inclusive yo lo colgué, porque justo lo vi el día que salió del IASB, colgué el borrador, tenía 14 días para comentarios, y vamos a hablar pase por pase. Primero, por la guía referencial y la alternativa. Si tú tienes un contrato y te modifican las cláusulas, tú vas a tomarlo como si ese es una modificación en un contrato. Las modificaciones en las cláusulas del contrato remiten tanto el derecho de uso como el pasivo. Esa es la condición normal. Ahora, tú puedes resolver un contrato y si se resuelve, simplemente le das de baja al derecho de uso, al pasivo y efecto en resultados. Pero si hay cláusulas que modifican el contrato, lo que haces es, en función de ese tema, remides el derecho de uso y el pasivo. Pero el problema también pueden haber cláusulas que signifiquen la suscripción de un nuevo contrato, con lo cual le das de baja al activo y al pasivo anterior y reconoces el nuevo derecho de uso y el pasivo. Pero la característica que ven acá es que hay un trabajo. Imagínense una compañía que tiene 400 contratos, va a remedir el derecho de uso y el pasivo. ¿Eso a qué te conduce? Vas a hacer una nueva adopción de NIF 16. Un trabajo descomunal. ¿Qué dijo el NIF 16? NIF 16 lo que dijo, señores, y acá se los voy a dejar, señores, les voy a dar una guía práctica para que no remidan el activo, derecho de uso y el pasivo. Esta guía práctica lo que te dice es, la condonación de cuotas se tratan como baja de pasivos. Cualquier variación en el contrato se toma como consideraciones variables con efecto en resultados y de esa manera evitamos. ¿Cuándo entra en vigencia? El 1 de junio del 2020. Es decir, en cualquier momento sale la modificación. Solamente va a ser tratado ¿para qué? Para todos aquellos originados por el efecto del COVID-19. Su vigencia por el año 2020. ¿Desde cuándo comienza? Desde el 1 de enero hasta la fecha, hasta el 31, pero solamente para el caso del COVID-19. 2021 ya no entra en aplicación, solamente para estos casos. Entonces no se olviden, esto no quiere decir que tú seas principista y digas, no, yo no voy a hacer caso a esta guía práctica, yo me voy a ir a remedir mi derecho de uso y mi pasivo. Eso lo puedes hacer. ¿Correcto? Pero ya hay una guía, está como borrador de exposición y todos los días dentro de la guía dicen lo mismo. Están dentro del periodo perentorio para emitir consultas, va a ser emitido. Y así como hay esto, también hay una guía que ha salido o sea, el IASB a veces emite normatividad que tiene la naturaleza de ayuda práctica para mejorar el entendimiento. Entonces, esto es una cosa importante que los traigo a la mesa porque digamos, hace 2 semanas salió esta norma, recientemente emitida. Y ahorita lo dejo a Víctor para que pueda aclarar esta parte de lo que viene desde los temas de NIC 37, ¿correcto? De NIC 37 y de la NIC 16. No sé, Víctor. Te dejo en tu Sí, a ver, el tema que tributariamente creo que va a ser un poco sencillo. Desde el punto de vista de NIC 16 no me genera ningún efecto. Es decir, si nosotros estamos ante un arrendamiento operativo, vamos a decir, bajo la NIC 16, yo debería considerar en todo caso un derecho de uso, como bien señala la norma, pero tributariamente eso no existe. O sea, tributariamente lo que yo siempre tengo, lo que hemos hecho todas las compañías en el 2019 y va a ser el mismo tratamiento para el 2020, es que todos los efectos contables de la NIC 16
tienen que adicionarse o deducirse en el cálculo del impuesto a la renta, ya que no tienen ningún efecto. Y lo único que yo debería considerar como deducción en el cálculo del impuesto a la renta, que sí debe tener efecto contable, es la cuota del alquiler que se establece en el contrato. Es lo único que yo debería tener deducir. Es decir, estas modificaciones que se hagan en la ley 16 para fines contables no deberían afectar el tratamiento tributario. Desde el punto de vista de la NIC 37, termina siendo unas provisiones que se realizan, provisiones que se pueden realizar, pero desde el punto de vista contable, que serían unas provisiones estimadas. Desde el punto de vista tributario tengo que llevar el control, porque estas provisiones pueden convertirse en una diferencia temporal, porque en algún momento, cuando realmente se ejecute el pasivo, se ejecute la provisión, eso se va a convertir en un gasto deducible. Entonces, en ese momento, yo tengo que probarle al fisco que en el momento en el cual constituí la provisión, esa provisión fue una adición y tengo que hacer la trazabilidad de esa provisión para demostrar que ahora, al momento de que se ejecuta, esto puede ser un gasto deducible para fines tributarios. Listo. Entonces, ahora nos vamos al impacto tributario. No sé, eso solamente referencial. Se han dado cuenta que las normas tributarias que se han dado, la mayoría son y para pymes sobre todo, y estamos esperando ansiosamente las normas tributarias que toquen a la mediana y gran empresa. Viene a la mente de nosotros ese famoso impuesto a las personas que se supone que ganan más, y habían dicho que las que ganan más son las que ganan a partir de 10.000 soles. Entonces, entendería que el gobierno ha pedido facultades al Congreso para legislar en esta materia, y lo ponemos a manera de recuento. Algunas decisiones que ha tomado el Estado, de repente están, algunas que han salido últimamente, no incorporadas, pero yo te haría una pregunta, Víctor. ¿Qué se espera de la regulación del gobierno cuando hablamos de un nuevo paquete? Que si has escuchado algún comentario, tú estás en tu centro laboral, en tu firma, respecto a las probables decisiones, ¿qué se espera? ¿Algo nos puedes comentar al respecto? Sí, mira, o sea, para la gran empresa no ha habido muchas normas que lo puedan ayudar. Más que todas las normas han sido dirigidas para pymes, como nosotros bien sabemos. Las únicas normas que sí han salido es esta de la modificación de coeficiente en abril, en la medida que los ingresos comparados con abril del 2019 hayan bajado en un 30%. Se espera que salga una norma que amplíe el tema de la compensación de pagos a cuenta, ¿no? Se espera que salga un tema de aplazamiento o un tema de fraccionamiento de la deuda tributaria, porque hay sectores que sí se han visto afectados, como por ejemplo el sector retail, los centros comerciales. Los grandes centros comerciales no tienen ingresos. Imagina una empresa de estacionamientos, tampoco tiene ingresos, o supongamos nosotros los grandes hoteles. Entonces se está viendo la posibilidad de que dar una norma para el fraccionamiento tributario, dar normas también vinculadas a los límites de gasto financiero. ¿Por qué? Pues si bien este año no se va a poder modificar nada, porque cualquier norma modificatoria entra en vigencia para el próximo año, lo importante sí es que el próximo año también cambian las normas de límite de gastos financieros, porque a partir de 2021 la norma establece que los gastos financieros van a ser deducibles en la medida que no excedan el 30% del EBITDA tributario. Y el EBITDA tributario, recordemos que es la renta neta del ejercicio más la depreciación más los intereses. Entonces, eso va a hacer que mi límite más bien baje, ¿no? Con lo cual podríamos tener problemas. Y es más, las empresas que terminen con pérdida tributaria, todos sus gastos serían reparables. Porque si el límite es el límite tributario que es en base a la renta neta, al no tener renta neta, van a tener pérdida tributaria, entonces todos sus intereses deberían ser una adición en el cálculo. Entonces está solicitando que la modificación de esa norma que tiene que hacerse este año para que el próximo año no estemos ante esta situación. Pero eso es lo que tenemos, es decir, hay bastante renuncia por parte del Ministerio de Economía de dar normas que puedan ayudar, digamos, a las grandes empresas. Ahorita básicamente a nivel de pymes. Correcto. Conclusiones.
hay conclusiones y aprendizajes. Acá no vamos a esperar tener de cada norma, sino el tema es el siguiente. La incertidumbre es creciente y es probable de que los juicios y estimaciones no sean tan precisos. Cada estado financiero trimestral puede ser una variación sustancial en juicios y estimaciones. Hay que tener cuidado sobre la credibilidad de los estados financieros. El teletrabajo, los procesos de control cambian nuestro criterio. La sustentación del juicio y estimación se basará en información generada digitalmente. Los flujos de caja comienzan a ser preponderantes y a estimar temas de NIF. Las compañías comienzan adentro a desarrollar gestiones de crisis para poder afrontar y cómo reconvertirse los planes estratégicos de aquellos que no se prepararon, comienzan de cero, otras se aceleran. Nunca ha habido un momento como este en el cual pensemos que el mundo va a cambiar, nuestra forma de pensar y la reinvención, la resiliencia, ¿no? Todos estos conceptos de tomar decisiones van a cambiar. Yo les dejo, les estoy dejando con el material, tratamos de hacer con el equipo una especie de semaforización por sector económico, de cómo golpea, cada uno está en libertad en función del conocimiento de su negocio, de hacerlo de forma más detallada. Lo que hemos hecho es tomar todos los aspectos que hemos conversado y poner con color rojo, que es el de mayor gravedad, amarillo mediano y verde de menor intensidad, el efecto y por cada sector económico. Y bueno, yo estoy acá, no sé si probablemente estamos abiertos a por lo menos algunas preguntas, si ustedes lo consideran conveniente, pero a la espera, Víctor, para de repente temas tributarios que la gente quiera consultar, estamos para escucharlos. No veo preguntas. No veo preguntas, Víctor. Okay. Algo que comentar nada más a ustedes es de que en mi caso, tanto Cristian Privá y Víctor Cruzado nos pueden seguir vía LinkedIn, donde estamos activamente haciendo publicaciones relativas a normas contables, temas de posiciones tributarias por el lado de Víctor, ¿no? Lo buscan en LinkedIn vía Cristian Privac. En mi caso también me encuentran vía la firma TUT en LinkedIn también. Y bueno, no me queda más que despedirme y agradecer mucho por la oportunidad que me dan de estar con ustedes. Y nada, Víctor, te cedo la palabra para las palabras de despedida correspondientes. Sí, yo solamente quiero agradecer a Juan Carlos, el decano del Colegio de Contadores de Arequipa, a su consejo directivo en general, por esta oportunidad que nos han brindado para poder colaborar con ustedes, ¿no? Yo suelo viajar en algunas ocasiones a Arequipa, he estado en algunas exposiciones en diferentes años, y la verdad es que es un colegio aquí le tengo personalmente mucho cariño y aprecio. Esperemos que cuando esto pase podamos volver a estar juntos nuevamente. Y bueno, simplemente adicionalmente agradecer a todos los participantes su presencia, porque sin su participación, realmente este evento no se hubiera podido realizar. Le doy las gracias a todos, igualmente a ti, Cristian, por haber compartido tus conocimientos. Víctor, hay una pregunta de ¿Sí? Luis Cristina Quispe. Ella dice, una consulta sobre la depreciación de los activos que no se usaron en este tiempo de suspensión. En el caso financiero, la alternativa es que la compañía evalúe el cambio del método de depreciación, porque definitivamente
aquellos activos que no se usaron, y si estás por el método de línea recta, la depreciación se tiene que ir a resultados. Y yo entendería que la depreciación de activos que no se usaron sería perfectamente reparable, ¿no, Víctor? No, Cristian, ahí la norma tributaria establece que la depreciación de los activos se pueden realizar por la utilización o por el desgaste de los mismos. Entonces Por el desgaste, deberíamos, correcto. por el desgaste. Entonces deberíamos entender que si yo sufro un activo, no lo utilizo, igual ese activo viene sufriendo un desgaste. Es más, existe un Correcto. informe muy antiguo, si no me equivoco, del año 94, 95, bien antiguo este informe, que efectivamente la Administración Tributaria señala que así la planta esté paralizada, los activos tributariamente tienen que seguir depreciándose. O sea, ahí, si bien desde el punto de vista tributario, por temas contables, desde el punto de vista contable, los activos no se han utilizado y se ha suspendido la depreciación, ahí tú me dirás, Cristian, si es factible suspenderla, entiendo que sí, contablemente, tributariamente no. Tributariamente debemos seguir la depreciación. El único problema que yo podría tener, tributariamente es que, confírame, contablemente se suspende la depreciación o no. No, la No, depreciación, si tú existe en líneas rectas, sigues depreciándolo a menos que lo deprecies sobre una base variable. Con lo ya, cual, entonces ahí sí podríamos tener problemas porque si yo lo hago por horas máquina y paralicé la depreciación, recordemos nosotros que la depreciación aceptada es la que está contabilizada. Entonces, si estoy sobre una base variable, no voy a tener depreciación contabilizada. Entonces, no voy a poder seguir depreciando esos activos. Salvo que es en línea recta, ahí no debería tener ningún problema. Sí tenemos que precisar que en el caso de edificios, línea recta, 5% tributariamente. correcto. Y hay otra pregunta que dicen, con respecto a empresas que no están operando, ¿pueden suspender la depreciación? A ver, hay que tener cuidado cuando analizamos en el contexto. Si una compañía no opera, ¿correcto? Tenemos que leer el contexto de la NIF 5. O es un grupo de activos que están disponibles para la venta, con lo cual cesa su depreciación y se reconocen al menor valor, ¿correcto? Entre su valor de mercado y el costo, ¿correcto? Y es lógico, la NIF 5 es la mejor salida. Estamos ante una operación discontinua, que también puede ser el mismo caso, pero si la compañía está operando, no hay forma de cesar la depreciación. Después hay una pregunta, ¿sería una diferencia temporal en el caso de las depreciaciones de línea recta? Me preguntan. No sé, o sea, solamente la pregunta es, ¿sería una depreciación, una diferencia temporal? A ver, si estoy entendiendo la pregunta es, si la tasa de depreciación contable es distinta a la tributaria, y me voy a poner el siguiente ejemplo, yo tengo una maquinaria que vale 100 y la depreciación contable es 12 y la tributaria es 10, y pues estamos ante una diferencia temporal. Vamos a entrar en una diferencia temporal cuando las tasas de depreciación contables, en el caso de los activos fijos, excepto inmuebles, sean mayores que los tributarios, ¿no? Si son menores, ahí no tendría la diferencia temporal porque recordemos que la depreciación aceptada tiene el límite de lo contabilizado. Es decir, si yo tengo una maquinaria que vale 100, contablemente de precio 8, tributariamente por más que la tasa máxima sea 10, solamente voy a poder depreciar 8. Entonces, ahí no tengo diferencia temporal. La diferencia temporal la voy a tener en los activos fijos, excepto edificios, cuando es superior a la tasa máxima tributaria. Y en el caso de los edificios, sí, pues voy a tener diferencia temporal porque la tasa de depreciación tributaria siempre es 5%. Y en el caso de edificios se tiene que depreciar de acuerdo a lo que uno espera que le va a rendir beneficios económicos. Entonces, en el caso de edificios siempre voy a tener la diferencia temporal. Hay dos preguntas. A ver, la primera es, ¿el cambio del método de depreciación tiene un efecto retroactivo? No, no tiene un efecto retroactivo, pero como estás en el mismo año, de lo más bien podrías tratar de por lo menos tirarlo al 1 de enero y aplicarlo desde esa fecha, pero realmente no es retroactivo. Segundo,
Si una empresa se encuentra en base a NIF, correcto, es pertinente hacer una evaluación COVID y proporcionarlo a auditoría externa si aún no se aprobó el informe de auditoría. A ver, Javier, acá lo que hay que hacer es determinar el corte. Yo entiendo que estás hablando del 31 de diciembre del 2019. Definitivamente esto no genera ajuste, ¿correcto? Y el auditor que no saca el informe, probablemente lo que te va a decir es que quiere incluir un párrafo para mencionarlo, ¿correcto? Probablemente te ponga un párrafo de énfasis, ¿ya? Y también te vaya a poner un párrafo de eventos subsecuentes, una nota, te va a pedir que tú lo pongas, y debería revelarse el impacto. Lo que tiene que evaluar la gerencia es qué tan relevante o qué tan cierta es la estimación que está realizando para revelarlo en nota. Porque tú le puedes dar todo tu trabajo hecho de COVID-19, donde con cifras muy preliminares, pero la pregunta es qué tan sensible al error es tu estimación que estás realizando. Hay que tener cuidado, por eso siempre menciono el tema de cuánto pega la incertidumbre al estimado. Qué tan sensible y preciso es tu estimado como para poder revelar y qué tanto puedes documentar que a la fecha no es posible estimar con tanta fiabilidad cualquier deterioro que se pueda presentar. Pero un ratito, hay algunas preguntas. Con respecto a la empresa que no está en oportunidad. Sigo, espérate. Que me meto de precisión. ¿Cómo se presentan los costos fijos en el estado de resultados en una empresa industrial por los 15 días que no se trabajó? A ver, acá hay posiciones, ¿no? Si tú tienes 15 días que no se trabajó, definitivamente, difícilmente lo vas a poner en el costo de ventas, porque la gente no generó labor productiva. Entonces, es posible que haya una línea en el estado de resultados que correspondan a depreciación de activos que estaban en estado ocioso, ¿no? Hay que definir qué clase de costos fijos. Opinión sobre la licencia con goce de haber. Licencia con goce de haber y su deducción como gasto. ¿Qué pasa si lo vamos a descontar a los trabajadores posteriormente? Ya, ahí es un tema laboral, no somos especialistas laborales, pero yo te cuento lo que me ha pasado. O sea, lo que me ha pasado es de que en una empresa me comentaron que estaban comenzando a pedirle a las personas desde su casa cuántas horas le dedicaron al trabajo productivo y cuántas horas le dedicaron al trabajo de casa, ¿no? No hicieron trabajo. ¿Por qué? Porque deciden de que la ley no te prohíbe acumular las horas que fueron pagadas, pero que fueron pagadas, pero que no hiciste ni una labor y que después van a ser descontadas vía vacaciones. Ese es un tema que hay que preguntarle ahí a los... Hay otras preguntas. Los pagos hechos al personal. Ah, unos alumnos de SAN. Muchos saludos. Los pagos hechos al personal que no pudo hacer teletrabajo, pero compensarán esos pagos con horas extras o turnos futuros, que le he dicho, ¿en qué momento estarán afectos a impuesto al momento de pago o al momento, ese es para ti, o al momento que realice la compensación de las horas trabajadas con lo pagado? Víctor. Sí, correcto. Lo que pasa es que si recordemos que la ley del impuesto a la renta, lo que se grava es el momento de lo percibido. Entonces, si nosotros ya le hemos pagado al trabajador en ese momento, eso estaría efecto a renta de quinta categoría. En el caso de la deducción del gasto, tenemos que tener presente que para que el gasto sea deducible se tiene que cumplir determinadas condiciones. Uno, que se haya pagado, lo cual seguramente ya se haya realizado, y dos, que se haya prestado el servicio. Entiendo en este caso que el servicio, si bien no se ha prestado en estos meses, se prestará en el transcurso de los meses restantes, con lo cual al 31 de diciembre el gasto debería ser deducible, en un 100%. Perfecto, perfecto. Ya, señores, nos estamos yendo. Les agradezco bastante. No se olviden que mañana les ofrecí este webinar gratuito sobre precios de transferencia. Los espero. Muchas gracias. Saludos. Cuídense. Gracias, señor. Hasta luego. Hasta luego, Cristian.